Vamos a meternos de lleno en uno de los giros económicos más radicales que se recuerdan en Bolivia, el Decreto Supremo 5503. Estamos hablando de una medida que el propio gobierno ha llamado histórica y que, para bien o para mal, va a marcar un antes y un después en el país. Empezamos. Para entender la magnitud de todo esto, hay que empezar justo aquí, con estas palabras del presidente Rodrigo Paz Pereira en su mensaje a la nación. Es una frase durísima, ¿verdad? Y busca precisamente eso, dibujar un escenario de crisis total, el punto de partida que justifica una auténtica terapia de choque. Porque claro, esta terapia de choque no surge de la nada. El argumento del gobierno es que se encontraron con una situación límite. Pero vamos a ver, ¿a qué se refería exactamente el presidente con eso de una nación al borde del abismo? Pues el diagnóstico oficial es tremendo. Hablan de una economía herida de muerte, de reservas internacionales a cero, sin dólares circulando. A eso se suma una inflación que no para de crecer y escasez de combustible. El discurso pinta un Estado vaciado, saqueado. Y es este escenario de emergencia, según el gobierno, el que hace que estas medidas tan extremas sean no ya una opción, sino una necesidad. Y esa respuesta tan contundente tiene nombre y número. Decreto Supremo 5503. Es la herramienta con la que el nuevo Ejecutivo dice que va a sanar a la patria. Vale, ¿y qué es exactamente este decreto? Pues en pocas palabras es un paquetazo de reformas económicas de arriba abajo. El objetivo, en realidad, es triple: ajustar las cuentas públicas, desregular la economía para que entre dinero de fuera y, por último, impulsar la producción. Vamos, un cambio de rumbo total respecto a lo que se ha hecho en las últimas décadas. El decreto se apoya en 4 pilares, 4 ideas fundamentales. La primera, y la más dura, es el fin de las ayudas a los combustibles para que los precios reflejen la realidad del mercado. Para compensar esto, llega el segundo pilar, una subida del 20% del salario mínimo. El tercero se centra en la inversión, liberar exportaciones y facilitar que vuelva el capital para atraer dólares. Y el cuarto, una lucha directa contra la burocracia, contra lo que han llamado el Estado tranca. Ojo a este dato porque es clave para el bolsillo de muchísimas familias. Ese aumento del 20% sitúa el salario mínimo en 3.300 bolivianos. La idea del gobierno es que esta medida, a la que llaman de corazón social, sirva para amortiguar el golpe inicial de otras decisiones, como la subida de la gasolina, claro. Y para luchar contra esa lentitud burocrática del Estado tranca, el decreto trae una novedad bastante interesante: el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa esto? Pues es muy sencillo. Si una persona o una empresa pide un permiso y la administración no le contesta en el plazo que marca la ley, ese permiso se considera aprobado. ¿Y ya está? Es una forma de intentar acelerar la economía y, de paso, cortar posibles vías de corrupción. Como era de esperar, un paquete de medidas de este calibre no ha dejado a nadie indiferente. Las reacciones fueron casi instantáneas y, como vamos a ver, totalmente opuestas. La polémica estaba servida. Por un lado, nos encontramos con opiniones como la del periodista Carlos Valverde, que resume muy bien lo que piensan muchos analistas. Vienen a decir, mira, esto es doloroso, sí, pero es que era imprescindible para enderezar una economía que iba directa al precipicio. Desde este punto de vista, es un acto de gobierno valiente y necesario para evitar un mal mucho mayor. Pero en la otra esquina está la preocupación del sector empresarial, que vemos reflejada en las palabras de Jean-Pierre Antelo. Su gran miedo es que esa subida del 20% del salario, al ser impuesta sin negociar, lo que va a hacer es congelar la contratación y ahogar a muchísimas empresas, sobre todo a las más pequeñas, que al final son las que más empleo generan en el país. Y la respuesta del presidente a estas y otras críticas ha sido, inflexible. Esta frase es una advertencia clarísima. El gobierno no va a tolerar ningún tipo de oposición a su plan. Y ojo, porque calificar cualquier crítica de sabotaje y equipararla a una traición a la patria es un tono que eleva muchísimo la tensión política y cierra casi cualquier puerta al diálogo. Así que, resumiendo, el panorama es de polarización total. Tenemos a un sector que apoya la reforma y la ve como una medida valiente, otro que está muy preocupado por el impacto que pueda tener en el empleo, y en medio un gobierno que se mantiene firme en su postura y no parece dispuesto a aceptar críticas. El debate nacional está desde luego al rojo vivo. Pero es que más allá de las medidas concretas, lo que propone ese decreto es un cambio de filosofía total. Un giro de 180 grados. Se trata de pasar de lo que llaman un Estado interventor, que lo controla todo, lo centraliza y pone trabas, a un Estado facilitador, un Estado que busca promover la inversión privada, simplificar los trámites y desregular la economía. Es el fin de un modelo para dar la bienvenida a otro completamente distinto. Un cambio tan brutal, como es lógico, deja un montón de preguntas en el aire. ¿Cuáles son ahora mismo las grandes dudas que rodean el futuro de estas reformas?
Pues los analistas señalan varias cosas. Por ejemplo, ¿se va a convertir ese decreto en una ley para darle seguridad jurídica? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio del dólar? ¿Habrá una nueva ley de hidrocarburos para atraer inversiones al gas y al petróleo? Y otra muy importante, ¿qué pasa con sectores tan potentes como el de la soja, que parece que se han quedado un poco fuera de algunas de estas medidas? Estas son las grandes preguntas que todo el mundo se hace ahora mismo. Y así llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón. El gobierno ha aplicado una terapia de choque sin precedentes. La gran incógnita ahora es si esta será la cura que el país necesitaba, aunque sea dolorosa, o si es solo la primera dosis de un tratamiento que será mucho más largo y complicado. El tiempo, y sobre todo los resultados, nos lo dirán.